Compañeros, buen día. Mi nombre es Ricardo, soy un enfermo alcohólico. La lectura de hoy habla de las murallas, así se llama. Murallas. Pedir ayuda es el comienzo de la lucha que nos liberará. Es la única manera de romper las cadenas que nos mantienen prisioneros. Texto básico, página 94. Muchos llegamos a AA destrozados emocionalmente. Los años de usar a la gente y de permitir que nos usaran habían afectado nuestra capacidad de confiar en los demás y en nosotros mismos. Pero el amor y la aceptación que hallamos en NA nos animó a pedir ayuda y acercarnos a los demás. O sea, el tema acá es, son dos temas, ¿no? Uno es, la lectura dice murallas, se refiere a los muros que levantamos entre nosotros y el resto de la gente. Ahora, hay dos tipos de murallas, a mi modo de ver, y son las que tiene la gente para con nosotros, ¿no? Que es normal que existan, todas, ¿no? Porque nosotros hemos hecho mucho daño, especialmente a la gente que nos quiere. Entonces, pues ahí hay que aguantar vara. No queda otra más que hacer lo que nos toca. Hay una frase que a mí me gusta mucho del programa y dice, bueno, no es propiamente el programa, sino el programa lo retoma. Y lo que dice es, ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupa de las tuyas. Dios se ocupará de las tuyas. En esa medida, en la medida que yo me ocupe de las cosas de Dios. O sea, deja de preocuparte por conseguir marido, o por conseguir un super trabajo, por conseguir un nuevo coche, por cambiar de casa. O sea, y no solo las cosas mundanas, también cosas importantes como eso, como tener una pareja, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ocuparme de las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Practicar principios espirituales. Yo diría practicar el programa. O sea, practicando el programa, que lo único que es eso, practicar principios espirituales, la humildad, la honestidad, el honor. O sea, la idea del programa no es otra más que intentar ponerme en sintonía con Dios. O sea, en sintonía con la naturaleza, en sintonía con mi naturaleza como ser humano y como hijo de Dios. Pero, o sea, en mi caso, mi poder superior es Dios, pero puede ser la naturaleza, puede ser lo que sea. Pero el tema es, en la medida en la que yo empiezo a practicar el programa, a practicar principios espirituales, me empiezo a ocupar de lo mío, que lo mío es practicar principios espirituales, hacerme cargo de lo mío, pero la parte, digamos, de las cosas divinas. O sea, despertarme y hincarme y darle gracias a Dios. O sea, ser agradecido. Me despierto a la hora que me tengo que despertar, pongo el despertador y a esa hora me paro. Me despierto y busco las pantuflas, dicen los padrinos. Busca las pantuflas. Buscar las pantuflas es hincarte junto a tu cama, ¿no? O sea, y si no tienes fe, pues en la noche mete las pantuflas adentro de la cama para que aunque sea así, aunque sea por eso, te hinques. O sea, a eso se refieren los padrinos, ¿no? O sea, a actuar como si tuvieras fe, aunque no la tengas de principio. Que ese es un temazo, ¿no? Actuar como si tuvieras fe, y la fe poco a poco viene a ti. Como el Karate Kid con el wax in, wax out, ¿no? O sea, el señor Miyagi pone a entrenar a Daniel San, ¿no? Y lo pone a pintar la cerca y a lavar el coche
Y él pues piensa que nada tiene que ver con su entrenamiento y se da cuenta que cuando uno se da cuenta ya está entrenando y empieza a creer. De la misma manera, despertarme en la mañana y darle gracias a un poder superior, aunque de entrada sienta que estoy hablándole al vacío, que soy un engañifas, que eso no es cierto, que a quién engaño si estoy yo solo en mi habitación. Pues hacerlo tiene muchas ventajas. Poco a poco empieza a venir la fe, y de verdad, cuando me voy a sentar a comer, la gente que me conoce sabe que yo siempre doy las gracias, siempre, ni una vez se me pasa. Entonces, Señor, te doy gracias por esto que voy a comer. Si tengo alguna otra cosa que agradecer, pues ahí las sumo, ¿no? Gracias porque estoy sano. Gracias porque la gente que quiero está sana. Gracias porque tengo una novia a la que quiero mucho, porque tengo un perrito, porque, pues por las cosas que a mí me nazcan dar las gracias, ¿no? Porque se me hizo un negocio, porque hoy tengo una junta, porque hoy me van a recibir un currículum. Y lo que cuesta más trabajo pues, es agradecer las cosas que son desagradables, ¿no? Pues gracias porque no se hizo ese trabajo, estoy seguro que tienes uno mejor para mí. Ser agradecido es ocuparme de las cosas de Dios. Si empiezo a ocuparme de las cosas de Dios, increíblemente, como magia, empieza Dios a ocuparse de las mías. ¿Cuáles son las mías? Pues empiezo a crecer espiritualmente, pero además todo tiene una lógica científica, más allá de la fe incluso, para quien no la quiera ver así. Todo el mundo sabe que Einstein decía que hay dos maneras de vivir la vida: pensando que nada es un milagro o pensando que todo es un milagro. Einstein, pues si alguien tenía argumentos para poder rebatir la existencia de Dios, pues era él, ¿no? Inventó, pues, científico de los más brillantes de todos los tiempos, con Newton y Lavoisier y unos cuantos, y además tocó temas de física. La relatividad, entre otras cosas, podría ayudar a probar la no existencia de Dios. Y sin embargo, él escoge, como judío practicante, vivir su vida como si todo fuera un milagro. ¿Y quién vivirá mejor? ¿Quién vivirá mejor? Me pregunto yo. ¿El que vive pensando que nada es un milagro o el que vive pensando que todo es un milagro? ¿Quién tendrá mejor calidad de vida? Einstein, en esta claridad de mente, no dijo que había 3 o 4 o 5 maneras de vivir. Dijo que había 2. Pensando que todo es un milagro o pensando que nada es un milagro. No dio una tercera vía keynesiana donde dijera, y los que piensan que algunas cosas son milagros y otras cosas no, que es en donde militamos la mayoría. Entonces, él dice, no, hay 2. O nada es un milagro o todo es un milagro. Tienes que escoger una. No, pero ¿qué no se puede? Pues que nada más crea que el ayate de Juan Diego es el milagro y todo lo demás es cosa natural. Bueno, pues no. Así lo dijo Einstein, ¿no? O sea, y a mí me gusta esa idea porque a mí me gusta pensar que todo es un milagro. En el sentido de que todo es obra de Dios, en el sentido de que Dios es la naturaleza. O sea, para mí Dios es la naturaleza. Pero la naturaleza se encarga de que los planetas giren, sí. ¿Es parte de la naturaleza la gravedad? Sí. ¿Es parte de la naturaleza el magnetismo? Sí. Es parte, o sea, la gravedad es la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo grande sobre un cuerpo más pequeño. Y eso existe en todo el universo, la gravitación universal. Si hay un cuerpo grande y un cuerpo más chico, el cuerpo grande atrae al cuerpo más chico. Digamos, la ley de gravitación no es que todo, lo que sube tiene que bajar, como yo así lo entendía, sino
O sea, la Tierra ejerce una fuerza de gravitación sobre la Luna, el Sol sobre la Tierra. Entonces, esa fuerza es una fuerza que equilibra, es una fuerza que permite orden en el universo. Es una de las maneras de actuar de Dios para los que creemos. Pero en mi caso, si he conocido gente que se le atora el tema de Dios y tiene mucha lógica, sobre todo si venimos saliendo de la cantina. Para mí hace mucha congruencia la idea de la naturaleza. O sea, ¿por qué es importante la naturaleza y el programa? O sea, ¿por qué es importante Dios en el programa o el poder superior o la naturaleza? Porque lo único que intenta es ponerme en sintonía con la naturaleza y de esa manera tener menos estrés, porque el estrés me lleva a chupar. Así de sencillo. O sea, en la medida en la que yo hago cosas que van en contra de la naturaleza, me estreso y el estrés me lleva a chupar. Por ejemplo, yo soy chaparrito y morenito y llenito, pero estoy terriblemente enamorado de la más bonita de mi salón, que es rubia, de ojos azules, alta y bellísima. Estoy perdidamente enamorado de ella y nos meten en las telenovelas y nos meten en los libros chafas de autoestima y te dicen, no, tú puedes hacerlo todo y tú vas. Y entonces leo eso y entonces el chaparrito morenito, yendo en contra de la naturaleza, se enamora y entonces se siente un fracasado y intenta conquistarla. Y la otra, ¿qué es lo más probable que pase? Pues que la rubia de ojos azules va a decir que no. Porque lo natural es que a la rubia de ojos azules le guste otro rubio de ojos azules. Si ella es un 10 de calificación, pues lo normal es que le guste otro 10. Es lo natural, es lo que la naturaleza dijo. Hasta Darwin, ¿no?, que es uno de los excomulgada de todas las religiones, pero él da una explicación que para mí es muy lógica. O sea, yo no creo que la evolución de las especies y esta lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto y todo lo que Darwin expuso esté peleado con la idea de Dios. Es que hay un Dios malentendido, en mi opinión, ¿no? O sea, Dios es eso. La evolución es una fuerza de Dios. Entonces, la evolución, o sea, entre los animalitos, si uno va a un shelter, a un refugio donde tienen perritos, los perritos tienden a parearse entre los más parecidos. O sea, si un pug se enamora de una setter irlandés, pues va a batallar, ¿no? O sea, porque simplemente anatómicamente es difícil hasta el apareamiento, ¿no? Si hay en un shelter hay 50 perros de muchas razas, tienden a aparearse los de la misma raza. Porque es la evolución, o sea, es un tema natural. Que nosotros no somos animalitos, no tenemos eso. Pues sí. Y entonces, un perrito de una raza tiende a aparearse con el de su misma raza. Por eso es que a los asiáticos les parecen atractivas las asiáticas, o a los negros les parecen atractivas las negras. Sin embargo, hay razas, y también a los indígenas americanos, a los de Oaxaca, a los de Chiapas, a los del Perú, a los de Bolivia, que son los menos agraciados para el resto de las razas, como Yalitza Aparicio y todo eso, que pues es evidentemente muy indígena, o sea, tiene una ascendencia indígena muy clara. Entre ellos se atraen, porque la naturaleza ahí está. Pero estamos tan bombardeados de información, entonces que pues a un indígena de Oaxaca también le gusta Brad Pitt, o también le gusta Margot Robbie, ¿no? O sea, nos gustan los de nuestra especie, pero también nos gustan el prototipo que nos mandan.
O sea, ir en contra de la naturaleza es, o sea, si yo salí chaparrito, gordito, pues entonces, y quiero hacer salto de altura, pues, y entonces eso va a generar frustración, y la frustración genera estrés, y el estrés, la frustración es, me voy al pedo. Si un alcohólico no puede, yo no puedo. O sea, yo no puedo tengo que empezar a aceptarme como soy, y a quererme como soy, a amarme como soy. Así. Si empiezo a trabajar en mí mismo, voy a empezar a entender qué cosas son sanas y qué cosas no son sanas para mí. Pero eso proviene de un trabajo espiritual. Entonces pues, empiezo a entender que no es sano para mí estar gordo. Y empiezo a comer mejor, y empiezo a trabajar las cosas de Dios, y las cosas del hombre empiezan a suceder por gracia divina. Empiezo a bajar de peso, empiezo a trabajar en mi espiritualidad, y de repente empiezo a ser más atractivo para chavas que pueden ser atractivos para mí también. Pero si estoy en el pedo, estoy abotagado, estoy gordo, lo único que voy a traer son puras tronadas, ¿no? Puras mujeres que están igual de enfermas o peor que yo. Entonces, si quiero encontrar a la madre de mis hijos, pues tengo que ponerme a trabajar en las cosas de Dios, que son las cosas mías. O sea, las cosas de trabajar en mi recuperación, para ponerla más claro. Entonces, en la medida en que yo trabajo en mi recuperación, Dios me va a ir premiando con cosas que antes perseguía primero y descuidaba esas partes. Entonces, si Dios considera que lo adecuado es que yo tenga pareja, tenga hijos, pues me los va a dar. Pero siempre y cuando yo trabaje en las cosas de Él. Hacer servicio. Ir a leerle a los ciegos, ayudar a los migrantes en la casa de migrantes, hacer cosas de servicio, desinteresadamente, y que nadie sepa, sin fotos en el Instagram, sin llevarme yo solito voy y no le digo a nadie, llego y regalo 2 horas de mi tiempo. Y regreso. Si hago eso, chingo a mi madre. Si Dios no se encarga de mis cosas. Si Dios no me consigue una buena mujer para que tenga yo hijos. Si eso es lo que Dios cree que es lo mejor para mí. O sea, tengo que ocuparme de las cosas de Dios. Dios se ocupará de las mías. La lectura lo que dice es que hay que intentar pedir ayuda, derribar las barreras que tengo yo con los demás, esta autosuficiencia y egocentrismo que me caracteriza por mi enfermedad. No es por mí. Yo pensaba que muchas de las características que yo tengo tenían que ver conmigo, y en realidad son síntomas de mi enfermedad, como la autosuficiencia y el egocentrismo. Entonces, lo que me sugiere el programa es: ponte en sintonía y pide ayuda. ¿A quién le voy a pedir ayuda? Pues, de entrada, en el tema de mi recuperación, pues a mi padrino, algún compañero que esté en recuperación, pero que tenga más tiempo, de preferencia bastante más tiempo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque luego eso se confunde. Pero pues voy y le pido ayuda, hecho humildad. Así se dice en los grupos, te echo humildad, padre. Entonces, y voy y pido ayuda. Pedir ayuda es el comienzo de la lucha que nos liberará. Pero, ¿cómo voy a liberarme si ni siquiera sé que estoy preso? Como en la Matrix, ¿no? O sea, si yo vivo pensando que esta es la vida y que eso es lo malo, ni siquiera pido ayuda. ¿De liberarme de qué? Si no puedo ver mis cadenas. Las cadenas están claras para quien no está enfermo. Ve a un alcohólico y dice: güey, pobrecito. O sea, su enfermedad lo trae jodido. Es la única manera de romper las cadenas que nos mantienen prisioneros. Yo me quedo con esa reflexión para estas 24 horas. Intentar pedir ayuda a algún padrino en AA o en NA, y que me ayude con estas 24 horas a saber qué es lo que tengo que hacer hoy, nada más hoy.
para poder mejorar un poco. Y yo estoy seguro que hasta por conveniencia. Si hago eso, Dios se va a empezar a encargar de mis cosas, de todo lo que me haga falta. Dinero, sexo, parejas, todo, de todo se va a encargar. Siempre y cuando primero atienda las cosas de Dios. Yo les agradezco esto. 24 horas.